Bien, muchas gracias por la información y bueno, me da gusto que nos tome la llamada en este jueves financiero el contador Jesús Guillermo Mendieta González. Él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, muchas gracias. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante. Vienen los aguinaldos, viene un dinerito extra y a lo mejor ya estamos pensando dónde lo vamos a gastar, dónde nos vamos a poner, pero creo que valdría la pena saber cómo podemos hacer crecer ese aguinaldo a través de las inversiones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y pues sí, ya viene el aguinaldo, pues en prácticamente una semana ya empieza el mes de diciembre, unos cuantos días, y a partir del 1 de diciembre y hasta el día 15, 20 de diciembre a más tardar, debe de entregarse el aguinaldo por ley. Sin embargo, pues como tú bien comentas, es importante antes de pensar en qué gastarlo, más bien en qué invertirlo o en su caso en qué pagar las deudas, ¿no? Y no estemos sufriendo con la cuesta de enero. Sí, no, por supuesto, sobre todo por lo que se viene, lo que se avecina. Y uno de los puntos importantes, y aquí lo platicamos ya en otra ocasión, es justo el tema de la inversión, el tema de dónde poder colocarlo y también saber qué podemos hacer, porque a veces dices, no, vamos a comprar el regalito de la sobrina, de la hija, de la mamá y todo, pero al final del mes, cuando llega enero, ya no sabemos qué pasó con ese dinero y ya no pagamos nada. Sí, es correcto. Pues sí, mira, el invertirlo yo creo que, lo que hace tu servidor cuando llega a ese tipo de ingresos, sobre todo en el mes de diciembre, lo que yo hago es en una hoja de papel, en un Excel, pero si no, en una hoja de papel con una pluma, poner de un lado todo lo que sean los gastos que corresponden a este tipo de situaciones que tenemos con el día a día, llámalo préstamos, pagos, adeudos, tarjetas, y por el otro lado, pues buscar el hecho de poderlo invertir, llamémoslo en CETES, podría ser una inversión en el cual ahorita todavía los CETES están dando un buen rendimiento, un muy buen rendimiento todavía, aunque ya están próximos a bajar o a mantenerse las tasas la tasa de interés sobre los CETES, que es la TIE, y por otro lado poder invertir en bienes o ya sea muebles o inmuebles para efecto de poder cubrir todas las necesidades y tener un ingreso pasivo, ¿no? Esto pues evidentemente es obtener rentas, por ejemplo, si se compra el inmueble y se busca la renta del mismo, pues podría tener un ingreso pasivo. Pero lo que yo haría o lo que yo sugiero que harían los radioescuchas es primero de ese ingreso que se obtenga extraordinario, porque es un ingreso extraordinario, buscar primero pagar los adeudos que se tengan y después de lo que sobre, si es que sobra algo, que esperemos que en Dios que sí, pues buscar invertirlo o invertir una parte, pueden ser en CETES, en acciones de muy bajo riesgo, porque como tú comentas y lo podemos ver en la radio, en la televisión o en los periódicos, pues es una época de volatilidad muy importante a nivel mundial, no necesariamente México. Y por el otro lado, después de invertir, ya sea en CETES, que son inversiones, no digo que eliminamos el riesgo, pero con muy, muy, muy bajo riesgo. Y por el otro lado, ya sea en invertir en acciones de capital, donde también el riesgo sea moderado o bajo, dependiendo de la personalidad del cliente o de la persona, valga la redundancia. Y por otro lado, ahorrar, ¿no? El ahorrar no es malo, al contrario, da tranquilidad, sobre todo para lo que se avecina, como tú comentas, pues de una posible recesión o disminución de actividad económica en los próximos años, ¿no? Sí, y es que nadie puede tener, por ejemplo, seguridad que es lo que va a pasar en el transcurso de un año, ¿no? Puede haber enfermedades, puede haber otro tipo de gastos que de repente no contemplamos y tener ese guardadito, tener ese extra nos puede ayudar. Yo en lo particular, hace, pues sí, un par de años empecé justamente con el tema de los CETES y creo que ha sido una buena respuesta. Hemos estado aprendiendo también, pero el que las demás personas lo puedan conocer, las ventajas que tiene también todo, y sobre todo cuando eres primerizo, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos dónde poder colocar, dónde poder invertir, y creo que
Eso nos puede ayudar y además ir creciendo, porque este tipo de retos financieros nos ayudan a tener una estabilidad económica y además emocional, contador. Sí, como diría la célebre María Félix, el dinero no es la vida, pero cómo tranquiliza los nervios, ¿no? Sin duda. Entonces, el comentario que tú acabas de decir es total y completamente acertado. Yo creo que para nuestros radioescuchas es muy importante saber que uno de los instrumentos con muy bajo riesgo, que no quiero decir eliminarlo, pero con muy bajo riesgo, porque estamos hablando de CETES, que son bonos o certificados de tesorería que el gobierno mexicano respaldaría nuestra inversión, y evidentemente el gobierno mexicano o el Estado somos todos nosotros, todos los mexicanos y que estamos en territorio nacional. Evidentemente, pues, no digo que sea imposible, pero claro, muy bajo el riesgo de que colapse nuestro país, ¿no? Económicamente. Entonces, por un lado, el mantener dinero ahí, pues es para poder fortalecer y obtener ingresos al respecto. Claro, no van a ser, son unas tasas importantes ahorita del 11.45, si no mal recuerdo, de la tasa de interés que está dando a 28 días el CETE. Sin embargo, pues hay otras inversiones que son con mayor riesgo, con una tasa de inversión o de retorno más grande del 11.45, pero con una versión al riesgo más alta. Y por otro lado, las inversiones, dependiendo de los ingresos que tenga el contribuyente o la persona física, para invertir y obtener ingresos pasivos, podrían ser los bienes inmuebles. Otro tipo de inversiones podrían ser, que se me ocurren, podrían ser sobre todo el crear un nuevo empleo, un nuevo negocio, obviamente este negocio que sea con una experticia, un conocimiento para que podamos generar un ingreso adicional o pasivo al proyecto. Y por último, pues invertir, después de invertir el ahorro, ¿no? El ahorro yo creo que es algo que debemos de tomar en consideración de forma muy importante en nuestras vidas, sobre todo a los menores de edad, inculcarles el valor del ahorro económico justamente para evitar tener problemas a futuros y tener una paz mental y una salud también, ¿por qué no? Porque eso nos puede quitar el sueño. Y por último, también una parte que yo dividiría este gran pastel de tener un ingreso es no endeudarte más de lo que no puedas. Y el apalancamiento, si bien es cierto, es bueno, es muy bueno para el crecimiento de una empresa, de una persona o hasta de un país. Y vuelvo al tema, parte de los certificados de la tesorería son apalancamientos del mismo gobierno para poder llevar y generar ingresos o generar proyectos y hacerse de ese dinero, pues porque ellos nos están prometiendo un retorno de nuestro capital más un interés. Hay que ser conscientes y cautivos, cautelosos, en el sentido de no gastar más allá de lo que podamos pagar. Entonces, eso es muy cierto, y más en el mes de diciembre que se vienen grandes compras, como tú bien comentas, pues que el regalito para el tío, la abuelita, el sobrino, el nieto, el primo, el hijo, el amigo o amiga. Entonces, al final del camino, el sobreendeudarse por dar un regalo que en el momento será muy agradecido por la persona que lo reciba, pero también consideremos que pues dicho regalo, pues alguien lo tiene que pagar, ¿no? Y ese seríamos nosotros o cada uno de nosotros. Entonces, pues regalar afecto, regalar amor suena muy trillado. Yo creo que desde 1980 vienen diciendo eso, que es desde cuando yo nací. Yo soy de los 80 para acá. Pero al final del camino, pues creo que no es algo que pase de moda, ¿no? O sea, claro, no sobrepasarse de los costos o de la vida o de nuestros ingresos y después estar sufriendo las consecuencias, ¿no? Sí, claro, de vez en cuando sí te puedes dar algún tipo de gustito, invertir sí, claro, en unas vacaciones, en una buena comida, porque al final de cuentas también para eso trabajas, para eso lo haces, ¿no? Pero siempre con esa responsabilidad, con esa moderación y sobre todo pensando, insisto, en un futuro inmediato, porque nadie sabe qué es lo que pueda pasar en el lapso de un año. E insisto, mejor tener siempre ahí algo con lo que podamos contar y que no nos vaya a quitar el sueño de saber ahora qué vamos a hacer, a quién tenemos que endeudar, porque vienen ese tipo de conflictos y problemas, ¿no? Sí, correcto. Y por último, aprovecharía también en que consideren parte de la educación financiera nuestros radioescuchas,
y parte de una educación financiera es justamente el ahorro, de mantener un ahorro de emergencia, porque como tú bien dices, si uno nunca sabe, y si hay recortes de personal y lamentablemente alguno de nuestros radioescuchas pierde el empleo, un ahorro de emergencia podría ser que durante 6 meses o los siguientes 6 meses tengamos de ingresos que contábamos en su momento, pues para hacer frente a los primeros 6 o 7 meses, o hasta, ¿por qué no buscar hasta 2 o 3 años de ahorro? Pero en el peor de los casos, 6 meses de colchón de nuestros ahorros, para que durante por lo menos los próximos 6 meses la gente que pierda su empleo, pues pueda cubrir con sus obligaciones, como los más básicos, como es si no es una casa propia, la renta de la misma, el agua, la luz, la comida, si tienen hijos, pues la educación, y los servicios básicos, como podrían ser internet, que podría ser un elemento de trabajo. Y por otro lado, también el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, claro, tener un colchón de ahorro por lo menos durante 6 meses de nuestros ingresos, si se puede tener más, sería ideal, pero en el peor de los casos, 6 meses de ahorro sobre los ingresos que se tengan. Y por otro lado, también considerar obtener o buscar, ahorita que se tenga este ingreso adicional durante el año, pues buscar el tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Para ti y tu familia. Yo creo que eso también es una muy buena inversión, independientemente de poder contar con la seguridad social que a lo mejor el patrón o el trabajador cuente por ley, entiéndase el seguro social o el ISSSTE, el tener un seguro de gastos médicos mayores con cierto ingreso, pues eso no afecta, ¿no? Al contrario, abona y puede usarse en el peor de los casos que se tenga, ¿no? Entonces yo también recomendaría a nuestros radioescuchas que estos ingresos que se puedan tener en este mes próximo de diciembre, derivado del aguinaldo más nuestros sueldos, pues el hecho de decir también, o buscar, si no se cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, pues lo analicen, ¿no? Y otro de los puntos también, si son gente que no rebase los 50 años, y no digo porque a los 50 años no lo pueden hacer, pero evidentemente el plazo o el periodo va a ser menor, pero menores, y sobre todo aquellos jóvenes que nos están escuchando y que están iniciando su vida laboral, pues buscar invertir en su Afore o buscar seguros de ahorro para el retiro, aparte de ser deducibles de impuestos en nuestras declaraciones anuales hasta obtener la edad de retiro, que puede ser a partir de los 60 o 65 años de edad, pues es una forma de hacer deducibles dichas aportaciones, ya sea vía nuestra Afore o vía un seguro para el retiro que tenga ventajas fiscales para también hacerlo deducible. Entonces, no necesariamente también el aguinaldo pueda servirnos para hacernos nuestros gastos y gustos, que como tú bien comentas, nos podemos dar, y sobre todo en el lugar donde tú estás ubicado ahorita, pero también piensen en su futuro, ¿no? Sin duda. O sea, una buena comida, unas buenas vacaciones, nadie nos las quita. Como quien dice, lo bailado, lo comido y lo viajado, nadie te lo quita. Pero también toma en consideración que durante este periodo que estemos pasando por esta vida, pues también vivirla con dignidad y con tranquilidad es parte de vivir. Así es. Entonces serían mis recomendaciones para este próximo mes decembrino, y pues evidentemente para el ingreso extra que se pueda tener. Sin duda alguna. Pues, contador, te agradezco mucho que estés con nosotros. Te vamos a seguir invitando porque son muchos de los temas y las recomendaciones que podemos tener, y más en este caso de cómo cuidarnos y cómo proteger también nuestros ingresos. Que tengas un excelente día. Gracias, a la orden, y muy buenos días a todos.